Hola, ¿qué tal amigos? Soy Lizeth Morelos, especialista en iluminación, y me da mucho gusto poder compartir con ustedes más sobre este tema de la luz en este mes que es sobre corporativo. Y a continuación vamos a ver una primera parte. Les voy a compartir mi pantalla para ir buscando el impacto de un diseño de iluminación profesional en nuestros proyectos. Entonces, ¿por qué un diseño de iluminación profesional? Cuando empezamos a hablar de iluminación corporativa, el tema se va volviendo complejo porque más allá del espacio y del usuario, que deben de ser nuestros ejes rectores, empezamos a tener una serie de aspectos técnicos a considerar. Inicialmente, debemos de cambiar el término de iluminación de oficinas por espacios de trabajo. Realmente la evolución en el diseño del espacio de trabajo en los últimos años ha sido muy notoria. Vemos, por ejemplo, imágenes de un proyecto de M. Moser Associates, donde incluso el espacio ya no está delimitado por elementos físicos o arquitectónicos, como pueden ser los muros, sino por materiales y en muchos de los casos, como podemos ver aquí, las funciones del espacio incluso están definidos por zonas de iluminación, más que por zonas con limitantes físicas en el espacio. Adicional a esto, la iluminación corporativa es sumamente importante por el efecto que tiene en temas energéticos y ambientales para los proyectos, los propietarios y los usuarios finales. Se considera que aproximadamente el 40% de la energía consumida en un edificio es responsabilidad de la iluminación. Igualmente, con la iluminación, nuestros clientes tienen un potencial de ahorro por consumo entre un 40 y un 60%. Y en términos ambientales, la iluminación de los edificios ha sido a la fecha responsable de aproximadamente el 36% de las emisiones de dióxido de carbono a la atmósfera. Se estima que las buenas prácticas en el diseño de iluminación pueden ahorrar al menos un 40% del uso total de la energía de un edificio. Y ojo, aquí lo importante, mientras que las malas prácticas de diseño pueden aumentar este consumo hasta en un 90%. Y vamos a empezar a ver entonces por qué acercarse a la iluminación profesional en este tema corporativo. Hay nuevas consideraciones en el mercado sobre el espacio de trabajo, sobre todo ahorita en estos tiempos de pandemia, donde estamos trabajando de forma remota y estamos regresando a los espacios de trabajo de forma escalonada. Vemos comentarios de diferentes actores del sector inmobiliario, de construcción, de desarrolladores, de facility managers, cómo el diseño y la estrategia empresarial se empiezan a ligar, cómo empiezan a crear espacios que enfatizan la experiencia del usuario en estos espacios. El nivel de compromiso de los trabajadores en la empresa, para ellos ha resultado en una traducción de beneficio económico y productividad. Y en este sentido, la iluminación juega un papel preponderante. La iluminación es de los sistemas que más afectan la sensación de bienestar del usuario en cada uno de estos espacios. Desde poderte provocar dolores de cabeza, por lo contrario, facilitar el confort visual y la concentración en las tareas que estás realizando. También nos encontramos en los proyectos de iluminación nuevos involucrados en las tomas de decisiones. Todos estos stakeholders que no se sentaban con nosotros al hablar de iluminación más allá de la gente de proyectos y compras. Actualmente está la dirección, actualmente hay gerentes de sustentabilidad en las empresas, está el usuario. Las tecnologías de la información y la comunicación han hecho un cambio importante en cómo nos aproximamos a las soluciones de iluminación en un espacio. Están los facility managers que administran también esta parte de recursos que no se puede desligar del diseño. Y está la gente de recursos humanos, donde pues esta productividad y experiencia del usuario va cobrando cada vez más relevancia. Lo vemos también en la normatividad y certificaciones por diseño del proyecto que tenemos que tomar en cuenta. Y es cuando nuestro análisis empieza a ser también cuantitativo, además de cualitativo. Tenemos las normas
oficiales como la NOM 025, que nos rige las condiciones de iluminación en centros de trabajo, pero hablábamos de recursos humanos, por ejemplo, ahorita, y la experiencia del usuario. Tenemos ahora la NOM 035 a tomarla en cuenta también cuando diseñamos, que evalúa los factores del riesgo psicosocial en el ambiente de trabajo y que recientemente se publicó las multas que hay en este sentido para las empresas que no otorguen este confort a los empleados de estos centros de trabajo. Adicional a esto, lo que podemos sumar en cuestión de puntaje para obtener las certificaciones LEED o WELL de los proyectos determina que el impacto de la luz en el bienestar del usuario en un buen diseño de iluminación tiene una contribución particular y muy positiva para este tipo de proyectos. Sin duda, es un nuevo mundo para la iluminación corporativa y tenemos que pensar en esto más que nunca. Tenemos que pensar en una iluminación a prueba de futuro. ¿Qué mejor que el momento presente, como comentábamos, por temas de pandemia y evolución del espacio de trabajo, que necesitamos tener una combinación adecuada entre lo que es un diseño de iluminación especializado y centrado en las características únicas del usuario y del espacio, con un producto que no solo sea de gran calidad y especificación, sino que tenga un desempeño técnico, que tenga diseño, porque también, como hemos comentado, la luminaria se vuelve un objeto que aporta estéticamente al espacio. También productos que sean muy versátiles y además que sean confiables. Vemos la integración de la iluminación como un requerimiento indispensable el día de hoy a los elementos del espacio arquitectónico. Vemos cómo los sistemas de iluminación, más allá que llamarlos luminarias, ahora nos referimos a ellos como sistemas, se integran a materiales, a plafones, a configuraciones diferentes incluso del cruce de instalaciones. No hay limitante en cuanto a la creatividad de los diseñadores de estos espacios para que la iluminación se pueda integrar sin ningún problema y reforzar el espacio arquitectónico, los ambientes que se pretenden lograr y ayudar también a toda esa cuestión de los conceptos de diseño que todos los especialistas han puesto al momento de proyectar estos espacios. ¿Cómo vamos a elegir sistemas de iluminación? Comentábamos, los sistemas de iluminación actualmente tienen que ser versátiles, tienen que adaptarse a estos cambios de espacio. Sabemos hoy en día que vamos a volver al espacio de trabajo, muchos de nosotros de manera escalonada, donde solo se abrirán ciertas áreas de las oficinas o del edificio. Entonces, necesitamos pensar en una iluminación, por ejemplo, que no se prenda toda pareja en un solo espacio y que nos haga gastar mucha energía. Y se traduce obviamente en un impacto económico para las empresas. Tenemos que pensar en la versatilidad de los sistemas de iluminación para que se adapten a las características particulares que esté el usuario. En esta época, más que ninguna otra, hay incluso también diferentes generaciones conviviendo en el mismo espacio y la necesidad visual que tiene un usuario que repercute en las decisiones de iluminación no es lo mismo si es alguien de 20 años que de 40 o de 60. Por eso también los productos, además de versátiles, tienen que ser configurables. Vamos a ver en algunos ejemplos que gracias a nuestros amigos de Seraus vamos a poder tomar para que quede más claro este tema, cómo podemos elegir diferentes ópticas, diferentes temperaturas de color, diferentes emisiones de luz. Hablamos también del tema económico y de desempeño técnico cuando hablamos también de la característica de confiabilidad para elegir un sistema de iluminación. Tenemos que confiar en que nos dé la luz adecuada, con el tema del deslumbramiento controlado de forma adecuada, por ejemplo, con el consumo adecuado y con las características de operación adecuadas también. Y sistemas integrados, ¿a qué me refiero con esta parte? No solo integrados al tema de la arquitectura, sino integrados a toda una familia o serie de luminarias, aporta un valor muy particular cuando diseñamos, porque da a todo el diseño del espacio
una cohesión que nos ayuda, que tengamos la percepción de un espacio que tiene continuidad. Necesitamos también un portafolio de productos que sea indicado. Saber determinar y elegir entre todas las opciones que hay. Aquí con los ejemplos de Ceraus está muy claro qué productos son de interiores, qué productos necesitamos para iluminar de manera general, qué productos necesitamos para acentuar, qué productos necesitamos para adaptarnos si hay o no plafón, por ejemplo. Entonces, todo este portafolio de productos debemos considerarlo desde nuestro concepto inicial en el diseño de iluminación hasta la elección final de un producto ya ligado a un modelo, a un número de catálogo e incluso a un precio. Tenemos que tomar en cuenta la disponibilidad de información técnica completa, confiable y archivos para consulta y para cálculo. Vemos aquí diferentes elementos que hablan de esta versatilidad y configurabilidad de los productos que les comentaba. Podemos elegir diferentes emisiones de luz, luz directa, luz indirecta, una combinación de ambas. Enriquece mucho los proyectos cuando un mismo modelo lo podemos configurar de diferentes formas. Si vemos la imagen de abajo, tenemos un mismo modelo donde lo podemos elegir para empotrar, para suspender, para sobreponer, con luz cálida, neutra o fría, con un número, con un difusor, con un control electrónico para hacerlo una luminaria de emergencia o para integrar sistemas de atenuación e incluso en diferentes acabados. Vemos la importancia de contar con una ficha técnica, una fotometría. Estos son los archivos que nos permiten hacer los cálculos de iluminación para determinar que cumplamos con la NOM 025 que comentábamos, que habla sobre los niveles de iluminación en el espacio de trabajo. Vemos también otras características como la cuestión del interior o exterior que debemos de tomar en cuenta para elegir un producto adecuado e incluso que este mismo no se haga más caro, sino que sea adecuado para el espacio, no solo en términos de funcionalidad, sino también en términos de costo y que realmente haya una viabilidad económica también de los diseños y espacios que estamos proyectando. Cuando les hablo de integrar en familias, vemos en este ejemplo de la serie o familia Sodia que manejan nuestros amigos de Ceraus, donde tenemos las versiones de Sodia en una familia que integra soluciones para empotrar, para sobreponer, soluciones en L, soluciones en configuración de cuadro, soluciones que incluso tienen acabados en madera, que nos ayudan también con este aporte estético de las luminarias al espacio de trabajo, que pueden integrar emergencia y que pueden integrar diferentes accesorios, que son, por ejemplo, el Uber antideslumbramiento, para enfatizar la parte del confort visual y no alejarnos de esta idea de la experiencia del usuario, que es un eje rector en el diseño hoy en día. Vemos, por ejemplo, la Sodia NL, cómo nos da una versatilidad increíble en un sistema que es modular, que nos permite tener líneas de luz con una calidad lumínica ideal, sin crear sombras y con una máxima eficiencia. Vemos el tema estético que platicábamos con la Sodia madera, que tiene un acabado único que es ideal para interior. Por ejemplo, esta la podemos elegir en madera de nogal o de encino. Realmente está diseñada y fabricada con la última tecnología y un desempeño óptico. Y en los espacios corporativos vamos a tener diferentes lugares, como pudiera ser la recepción, donde el impacto visual también de la luminaria como objeto de diseño tiene que ver también con reforzar la imagen corporativa que se quiere dar de estos espacios para cada uno de los clientes. Y bueno, realmente hay imágenes que dicen más que 1000 palabras. Vamos a ver aquí ejemplos de diferentes aplicaciones de estos productos de Ceraus, donde vamos a constatar que no hay límites en la creatividad para las soluciones de iluminación, que podemos considerar luminarias de manera independiente o como esta imagen en línea continua, o le llamamos tándem también, donde nos permite incluso optimizar cableado, salidas eléctricas y dar un espacio muy estándar en la iluminación que se puede adaptar a cualquier configuración del espacio, ubicación de mobiliario o actividades que en él se vayan a hacer.
Vemos aquí también, con estas luminarias de Ceraus, cómo podemos combinar la luz para áreas de trabajo más específicas como un escritorio, proyectores integrados al mismo sistema de iluminación que nos ayudan también a tener una luz de acento y integrado en el mismo elemento también una luz indirecta que vemos en ese riel negro que tiene una luz hacia arriba que nos ayuda a evitar el efecto caverna en los proyectos. Vemos también cómo podemos integrar diferentes tipos de luminaria según las características muy particulares del espacio. En este caso, le agradezco mucho a los amigos de Ceraus el que nos hayan dado acceso a esta información para compartirla con ustedes, que como una empresa de diseño mexicana se especializan en ofrecernos toda esta gama de productos. Y bueno, no duden en contactarnos. Dejen de conectarse para la próxima cápsula con la segunda parte de iluminación corporativa, donde vamos a abordar temas mucho más específicos en cuanto a las decisiones de diseño que podemos hacer con la iluminación. Muchas gracias.